Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA lanza proceso de elaboración de ley modelo sobre paridad. Jornada de evaluación y actualización de PATDET del Distrito Tumaco. Convocatoria Tribunal Electoral Infantil 2024. Informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos organizó un foro el jueves 9 de mayo en el Salón de las Américas en la sede de la OEA para lanzar el proceso de elaboración de la ley modelo interamericana sobre paridad entre los géneros en la vida pública y política. Participaron de este foro el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la observadora permanente de España ante la OEA, Carmen Montón, la secretaria ejecutiva de la CIM, Alejandra Mora, y la ex vicepresidente de Costa Rica, Epsi Campbell. La MAP OEA acompañó durante 5 días la jornada de evaluación y actualización de planes de acción para la transformación regional, programas de desarrollo con enfoque territorial, PATDET, del distrito convocado por la Agencia de Renovación del Territorio. En la jornada articulada con la institucionalidad participaron la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía de Tumaco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de los Estados Americanos, invitan a niños de entre 9 y 12 años a ser parte de la 7ª edición del Tribunal Electoral Infantil 2024, ¿Qué piensa la niñez? Justicia, democracia y la era digital. Presentación del tercer informe del panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la OEA. Buenos días a todos. Un saludo muy especial al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en su paso por la organización ha revitalizado a esta con la defensa de los derechos humanos. Eso lo ha hecho a través de recibir el informe nuestro y de presentarlo al Tribunal Penal Internacional. Señores de la mesa, Rodrigo, Santiago y Joana, un gusto estar con ustedes aquí para decir algunas pocas palabras. Señoras y señores, lo peculiar de este caso es que es contra un jefe de Estado y la cúpula de un gobierno, pero sobre todo es que las víctimas son los propios testigos del caso. Todas las víctimas son todos los testigos. Esto no es usual en materia de derechos humanos, en la labor que han venido haciendo por ello los tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la europea o la africana. Porque en materia de derechos humanos, y así lo hemos visto, sobre todo la Comisión a través de mucho tiempo, es que el Estado demandado o acusado en ese momento se encarga de desaparecer la prueba. Y es difícil que esa prueba llegue a donde tiene que llegar para sentar la responsabilidad del Estado. Y hay que recurrir generalmente, muchas veces, a la prueba indiciaria relacionada con las circunstancias del caso. Esto tuvo que hacer la Corte Interamericana en los primeros casos que conoció de desapariciones forzadas contra Honduras, que tuvo que recurrir a la prueba indiciaria porque no había prueba directa de la desaparición de estas personas.
Y así lo hizo el tribunal, no aplicó prueba testimonial ni prueba documental, fue la prueba indiciaria. Quiero señalar que estos casos en que se utilizó la prueba indiciaria fueron los primeros casos de desapariciones forzadas, juzgadas por un tribunal internacional. Fueron las primeras. Hoy en día lo han hecho muchos otros, sobre todo la Corte Interamericana, en muchos otros casos. Pero en un caso ante el Tribunal Penal Internacional, el que las víctimas sean los propios testigos fortalece el caso y le da verosimilitud. Pero más si todas las víctimas son testigos y dan testimonio de lo que les ocurrió. Para mí, esto es lo fundamental en este caso, y ustedes deben saber que la jurisdicción penal internacional es diferente a la de los tribunales de derechos humanos, porque los tribunales internacionales de derechos humanos pueden condenar a un Estado por haber violado un convenio internacional, es decir, por haber fallado contra la responsabilidad internacional del Estado, pero no contra personas físicas. Esto es lo importante de este caso. El caso va dirigido contra personas físicas, es una larga lista, y la primera de ellas es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto, para mí, marca una nueva etapa en la vida de la OEA. Si antes se decía que la OEA era un instrumento de intervención militar a favor de los Estados Unidos, ahora se dirá que la función principal de la OEA es la defensa de los derechos humanos. Y más en un juicio como este, en que no está dirigida a declarar, repito, la responsabilidad internacional del Estado, sino a declarar la responsabilidad penal internacional de funcionarios públicos responsables de cometer delitos de lesa humanidad. Y quienes lo dicen, que cometieron delitos de lesa humanidad, son las propias víctimas. Permítanme recordar, para que se aprecie la trascendencia de lo que digo, que el primer caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que la víctima estaba con vida, porque todos los casos anteriores las víctimas habían fallecido producto de la violación de derechos humanos, este primer caso fue el caso Loaiza Tamayo contra Perú, el cual fue fallado en septiembre de 1997, más de 10 años después de que la Corte conociera sus primeros casos contenciosos y más de 15 años de que iniciara funciones el tribunal en su sede en San José, Costa Rica. Así que vean ustedes la importancia que tiene este caso al recibir el testimonio de las víctimas. Esperemos con fe y tranquilidad esta histórica sentencia que, gracias a los hechos y testigos involucrados en el caso y a quienes son los perpetradores, sobre todo, de los hechos, se abrirá
una nueva etapa en el derecho internacional de los derechos humanos. El impacto de uno como juez, y en este primer caso yo era funcionario de la Secretaría, de escuchar el testimonio de una víctima de violación de derechos humanos, no se olvida nunca. Es sumamente fuerte y doloroso. En el caso de Loaiza Tamayo, ella declaró cómo había sido violada sexualmente por los agentes peruanos. Y esto, escuchando a la propia víctima, es algo que no se olvida. Y tampoco se me han olvidado muchos de los testimonios que escuchamos aquí a las víctimas de crímenes de lesa humanidad aquí en la OEA, para preparar el informe. Hay un caso que a mí no se me olvida y con el que sueño a menudo, el de aquel joven venezolano capturado por las fuerzas de policía, introducido en un coche y llevado a un cuartel a eso del mediodía, con el sol de Caracas cayendo directo sobre el patio de ese cuartel, y que estaba en un excesivamente caliente, ¿se imaginan? Fue desnudado y tirado manos abajo en ese cuartel. Y si él se trataba de parar, imagínense desnudos, sí, lo trataba de hacer, lo volvían a acostar a culetazos. Este muchacho quedó con severas lesiones, naturalmente. Piensen en cuántas decenas de casos ocurrieron cosas semejantes o peores. En mi opinión, la principal función de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, debe ser la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Por qué la protección de los derechos humanos? Porque desde el año 1979, en que la organización conoció el caso de Nicaragua, no aprobó, pese a una invitación del gobierno de los Estados Unidos, no aprobó participar que se enviaran fuerzas de paz a Nicaragua. Desde entonces es un tema que no ha vuelto a aparecer aquí. En cambio, cada día es más relevante la protección internacional de los derechos humanos. Y yo espero que esto siga así. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.